Bien, estamos listos ya para arrancar este servicio aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Estrenando mes, estamos en el primer domingo del 2018, de octubre, el mes de octubre. Así es que darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan semana tras semana a través de nuestras grabaciones en este canal de YouTube, canal de la iglesia Efesios 4:23, y darle la bienvenida también a toda la iglesia que hoy nos acompaña aquí físicamente, aquí iglesia local, ¿no? Todos obviamente listos, el Señor está listo, la palabra está lista, y todo tiene su tiempo. Ya pasó el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración. Tuvimos la oportunidad de darle gracias a Dios por un día más de vida, por todas las cositas que nos ha dado, por las cosas que aún no nos da y por las cosas que tal vez nunca nos dé. De todo eso hay que darle gracias al Señor. Ya nos saludamos como hermanos. Dice que qué bonito y qué hermoso es cuando los hermanos ¿qué? Conviven en armonía, ¿no? Habitar los hermanos juntos en armonía. Ya pasó ese tiempo también, ya los chicos se fueron, ya saludamos a las visitas, así es que vamos a entrar en un tiempo importante que es el tiempo de la predicación de la palabra. Así es que les pido, hermanos, que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo haré mi parte, Dios hace la de él, así es que yo espero que cada uno de ustedes también, y ustedes en el video también hagan la suya, ¿no? Póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Busquen su Biblia, el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Y se va a ir usted al versículo 66. Marcos 14, 66. Ahí Marquitos se le acerca ya a Carlitos ahí para que le comparta la palabra. Marcos 14, 66. Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Estamos todos? Marcos 14, 66. Marcos hace parte de los 4 evangelios, ¿no? Mientras ahí algunas personas lo buscan, nada más para hacer tiempo. Esa es la recomendación siempre de una persona cuando está empezando los caminos del Señor, leer los evangelios para que conozca a la persona de Jesucristo, que es lo más importante, ¿no? Y eso es como una película. Ya después de que usted conoce a la persona de Jesucristo y sabes que Él murió y resucitó, te dice, bueno, ¿y qué sigue? Como sale en las películas a veces, to be continued. Continuará, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué sigue? ¿Qué pasó cuando el Señor ascendió? Entonces métase al libro de Hechos para ver cómo nació la iglesia, qué pasó ahí, ¿no? Cómo lo hicieron los primeros discípulos. Y ahí va siguiendo. Entonces después se va al principio, al Génesis, y ahí va, ahí va. ¿Estamos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, verso 6. ¿Qué dice el título? Pedro niega a Jesús, ¿no? Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, ¿no? Padre, te damos gracias por esta linda mañana de domingo aquí, Señor, tarde, noche, no sé qué sea para usted ahí en el video, en el que tenemos ese privilegio, Señor, como miembros de tu iglesia, de poder reunirnos para escuchar un consejo tuyo a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a las familias que ellos representan, a las familias que nos están viendo a través de esta grabación, Señor, que tu palabra hoy pueda ser sembrada en una buena tierra, Señor. Que esa semilla que tú has enviado, sabemos que no regresará a ti vacía, pero que dé el fruto en cada uno de mis hermanos, Señor, y que ellos se dispongan, y yo también, Señor, de todo corazón, de que ese fruto sea visible ante los demás, Señor, para que
haya una evidencia física de que hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de que él cante el gallo, 2 veces, ¿tú me habrás negado? 3, ¿no? Bien, hermanos, el apóstol Pedro, digamos, si uno agarra a los 12 apóstoles originales, porque ustedes, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el apóstol más famoso o el más conocido? ¿Cuál dirían ustedes? Pablo, dirían algunos, porque es el que más escribió, el que más fue, el que más abrió iglesia, ¿cierto así? Pero de los 12 originales, yo diría que el más conocido, de quien conocemos más cosas es de Pedro, ¿cierto que sí? Porque si yo les digo, ¿qué saben ustedes de algún otro? De Juan, del otro Judas, que solo sabemos que se llama Judas, porque cuando hablan de él dice Judas, pero no el Iscariote. Entonces había otro Judas, pero ¿qué sabemos de él? Poco, ¿ah? Pero de Pedro sí sabemos muchas cosas. Entonces Pedro fue un personaje ahí bien interesante, tenemos mucha información de él, no solamente de cómo él llegó a los pies del Señor, cómo fue el llamamiento de él, sino cómo fue la transformación que él sufrió a medida que iba compartiendo con el Señor. Todo eso lo conocemos, todo eso está en la palabra, ¿cierto? ¿Acuerdan aquello cuando el Señor lo llamó? Le dijo, oye, entonces te conozco, tú eres hijo de Simón, y tú eres Pedro, hijo de quién era, no me acuerdo. Se me fue. Pero bueno, él le dijo, yo te conozco a ti, no vengas con ese cuento de que, porque te digo que tú eres Simón, no, aquí hay 100 Simones, pero tú eres Simón, hijo de tal, ahorita se me fue el nombre, pero después les digo, si me viene les digo, y tú vas a ser Cefas. Entonces, yo sé quién eres y también sé quién serás. Entonces él sabía, él lo conocía, entonces todo eso lo conocemos, todo eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué conocemos nosotros de Pedro? Hagamos un repasito rápido de Pedro para que... ¿Y por qué es importante conocer algo de Pedro? Porque lo que acabamos de leer, si uno se queda solo con lo que acabo de leer, uno diría, qué bárbaro Pedro, ¿ah? Qué tirada con Pedro, dirían aquí en Costa Rica, ¿cierto? Qué falla con Pedro, dirían en Colombia, ¿no? Entonces, pero cuando uno conoce a la persona, uno puede entender por qué la persona actúa como actúa, ¿cierto que sí? Ya lo hemos hablado varias veces. Si usted conoce a alguien, usted dice, es más, a veces uno me puede anticipar a cómo va a actuar porque lo conoce. Amén. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de Pedro? Bueno, Pedro pues era una persona sin mucha educación. ¿A qué se dedicaba Pedro? Era un pescador, muchas veces torpe, impulsivo, imprudente. Pero, ¿quién lo iba a decir que con esas características se iba a convertir en uno de los discípulos más inquietos, más activos? O sea, más sobresalientes, digamos, de esos 12, porque ustedes saben que en esos 12 había gente letrada, ¿o no? Había gente que sabía de números, había gente que tenía mucha más educación que Pedro, más sin embargo Pedro sobresalió más. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, Pedro, nosotros podríamos decir que Pedro pertenecía a la argolla del Señor. ¿Amén? Porque el Señor tenía su argolla. O sea, cuando él iba siempre se llevaba los mismos 3 de siempre, ¿ah? Para todo. ¿Y ahí estaba quién? Pedro. Porque recuerde que las argollas no es que sean malas. ¿Cuál es lo malo de la argolla? No estar en ella. Si usted está en Colombia, allá se le dice rosca, ¿no? Hay que estar en la rosca. Entonces, lo malo de la rosca es no estar en ella, ¿no? Pero él pertenecía a la argolla del Señor y él, digamos, siempre estuvo ahí presente en varios acontecimientos importantes que vemos en la palabra, como por ejemplo cuando se dio la pesca milagrosa, que es uno de los milagros más conocidos, fue precisamente cuando Pedro lo llamó el Señor, amén. Entonces Pedro estuvo ahí en la pesca milagrosa, cuando se dio la transfiguración del Señor. ¿Quién estaba ahí? Pedro estaba ahí. O sea, son eventos muy importantes. ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién fue el único que cuando arrestaron al Señor reaccionó físicamente? Pedro, ¿cierto que sí? Entonces, vea, es una persona inquieta, reaccionó. ¿Quién fue el que recibió la revelación que no se lo dio ni carne ni sangre? Pedro, ¿cierto que sí? Entonces imagínense, ¿quién fue el único que está escrito en la palabra que después de que el Señor murió, resucitó y ascendió, dice que sanaba con la sombra? Pedro, ¿entiende? Entonces, tiene su historia, Pedro. Entonces ya vamos conociendo un poquito más. Ahora, ¿quién fue el que sin ser letrado, sin ser preparado,
dio un discurso tal que dice que se convirtió cantidad de gente, Pedro. Entonces, podríamos seguir mencionando cositas de Pedro, pero digamos que esas son como las más relevantes. Entonces, eso hace que conozcamos a Pedro como un apóstol inquieto, inquieto, él era inquieto, ¿no? Entonces, obviamente tenía sus defectos, sus virtudes, y uno de los defectos que él tenía es que era muy imprudente. Él hablaba sin pensar, o sea, lo primero que se le venía de plum lo hablaba, ¿no? Y por eso se metía en broncas, se metía en problemas. Eso hizo de él algo muy interesante, realmente la historia de Pedro. Lo hemos visto en películas, lo hemos leído y todo eso. Y uno lo que puede ver de ese personaje es que, por lo general, la gente que es así son personas honestas, son personas transparentes, son personas leales, así que son arrancadas. Y como decía él, Señor, contigo, para las que sea, ¿no? Bueno, no decía así, pero parafraseando, ¿no? Más o menos por ahí era la línea de él. Entonces, a pesar de la humildad que él tenía en cuanto a la poca preparación, era muy inteligente, bastante inteligente. ¿Sabes dónde se medía la inteligencia de él? En que fue el personaje de los discípulos, digamos que de los 12, fue el que más preguntas hizo. Era el que siempre preguntaba. Y el hecho de que usted pregunte, eso da una idea de que usted es una persona inteligente, curiosa, que quiere aprender, que ama el conocimiento, amén, cuando usted pregunta, porque las preguntas generan respuestas, y entonces la respuesta genera conocimiento, amén. Entonces no hay preguntas tontas, lo que hay a veces hay preguntas que son interesantes y a veces son respuestas tontas, pero por lo general las preguntas inteligentes generan respuestas inteligentes. Entonces Pedro era muy inteligente porque había muchas preguntas que hizo, y recuerda lo que hemos hablado algunas veces aquí, que eso de preguntar es una manera de aprender muy efectiva. De hecho, es la manera que usan los niños para aprender. Los niños crecen preguntando, amén. Entonces hay que preguntar. Entonces cuando usted esté en alguna reunión o algo, pregúntese. Porque si usted no pregunta, si yo hago una explicación aquí, yo digo, ¿hay alguna pregunta? Y si nadie pregunta, pueden pasar tres cosas, ¿no? O pueden haber pasado tres cosas. Primero, que expliqué excelentemente bien, que nadie tiene ninguna duda. Esa no, ni siquiera le voy a dar un check. Esa la descarto por ahora. Yo no puedo creer que todo el mundo no tenga absolutamente ninguna duda, a no ser de que uno sea un excelente orador, pero bueno, tampoco le voy a poner check a ese. La otra opción, ¿cuál es? De que la gente sea muy tímida. O sea, muy tímida, ¿no? O sea, que hay tanta timidez ahí que la gente no pregunta, a pesar de que quiere preguntar. Entonces, ¿qué es lo que hace el tímido cuando está en un auditorio? Espera a ver que otro pregunte y dice, ay, esa era la pregunta que yo iba a hacer, menos mal que la hicieron, para no lanzarla, ¿cierto que sí? ¿Ya ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? O la otra tercera es que la gente realmente tiene una mente muy torpe en el sentido de que no quiere aprender, ni le interesa, ni está interesado en nada, o sea, le da lo mismo, ¿no? Entonces, esas tres yo esperaría que más bien fuera la primera, que todo quede absolutamente claro, pero él hizo muchas preguntas. Mira, ahorita que cantaba Katia, la canción esa pregunta la hizo él. Cuando el Señor obviamente le dijeron, uy, qué palabra tan dura, y la gente comenzó a irse, ¿se acuerda? Entonces dijo, ¿qué? ¿Y ustedes también se van a ir? Entonces, ¿qué dijo Pedro? Pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira qué clase de preguntas hacía él. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿Qué otra pregunta hizo Pedro así interesante? Él le decía, Señor, ¿con qué frecuencia tengo yo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿cuántas veces, no? Mire las preguntas que él se hacía, ¿no? El Señor le contestaba, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué pregunta hizo él? ¿Quién es, Señor? ¿Seré yo? Pedro. Entonces, si ustedes visualizan a Pedro, Pedro era como el cabecilla ahí, como lo que llaman ahora el portavoz, ¿no? ¿Te han visto que ahorita todas las instituciones tienen un portavoz? Es una sola persona que se encarga de hacer las preguntas. Pero él era el portavoz no porque lo hubieran nombrado como tal, sino que esa era su característica, esa era su forma de ser, ¿no? Era preguntón. A título de él, sí. ¿Qué otra pregunta hay? Por ejemplo, cuando el Señor le dijo, ahorita yo me voy y no me pueden seguir, él decía, pero ¿por qué no te puedo seguir? Siempre reaccionaba, ¿no? Cuando el Señor les iba a lavar los pies, ¿qué dijo él? ¿Lavarme tú a mí? Él, Pedro, ¿no? Ustedes imagínense, o sea, estamos hablando de un personaje muy interesante, ¿no? Tal vez ustedes siempre uno se concentra a veces en Pablo, pero Pedro también tiene lo suyo, ¿no? Entonces, eso denota mucha inteligencia de él.
Fue el único que cuando el Señor iba a ir a Jerusalén dijo, Señor, pero ¿para qué vas a ir allá? Que no sé qué. Y al final se ganó fue un regaño. Porque las personas que son así por lo general se ganan regaño, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate, Satanás, ¿no? No estás hablando, no estás viendo las cosas espirituales, sino las cosas desde el punto de vista natural, ¿no? Entonces, eso hacía de él una persona leal. O sea, cuando él decidió seguir al Señor, dice la palabra que siendo un pescador de toda la vida, vendió todos sus barcos, porque me imagino que no tenía uno, ¿no? Siendo pescador y dedicado 100% a eso, pues, la Biblia no dice que tenía 2 o 3, pero dejó todo para seguir al Señor. Dejó de ser pescador, porque el Señor le dijo que iba a ser otro tipo de pesca, ¿no? Iba a ser un pescador de hombres, amén. Entonces, inclusive hasta la muerte de Pedro fue fiel, ¿no? ¿Ustedes saben cómo murió Pedro? ¿Crucificado cómo? Boca abajo. Porque él dijo, yo voy a morir crucificado, pero que sea boca abajo, porque yo ni siquiera soy digno de morir como murió mi Señor, ¿no? Entonces, miren la característica de siervo del que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de cualquiera. Entonces, no en vano, por eso es que la Iglesia Católica ha aprovechado esa figura de Pedro y todo eso para decir que esa es la roca sobre la cual se creó la iglesia, lo cual es una falsa enseñanza, porque no fue lo que el Señor enseñó. El Señor cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no era Pedro, era la revelación que Pedro había recibido. Amén. Pero bueno, ese es otro tema también ahí. Pero bueno, a pesar de todo eso que les he hablado tan lindo de Pedro, pues uno diría, pastor, pero entonces, ¿para qué nos leyó eso? Porque imagínese, si usted me hubiera dicho todo eso de Pedro, yo tendría a Pedro en un altar tremendo, ¿ah? Cuando digo en un altar me refiero a que lo tendríamos en una alta estima, ¿no? No es que estemos idolatrando ni mucho, sino que lo tendríamos en un buen concepto, ¿cierto? Pero a pesar de todo eso, pues tuvo su momento de debilidad, y ya nosotros acabamos de leer que en una circunstancia en la cual él se metió solo, pues tuvo ese momento de debilidad y negó al Señor. Amén. Entonces, uno diría que podría haber una contradicción ahí, decir, pastor, pero usted me está diciendo que Pedro era una persona arrancada, lanzada, fiel y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una contradicción ahí. O es muy contradictorio ver la valentía del Señor, que a pesar de ser azotado y todo, se mantuvo en su palabra, decir, tú eres el Hijo de Dios, yo lo soy, y se mantuvo, ¿no? Pero Pedro, ante el primer momento de presión, ¿qué pasó? Negó al Señor, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí, pero la gente por lo general, y uno mismo ha caído en esa crítica de cuestionar a Pedro, ¿no? Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Póngase nada más, hágase preguntas, recuerden, ¿no? Wow, ahorita estoy entendiendo un poquito más a Pedro. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa situación? Tal vez no nos ubiquemos ahí en un patio ahí con gente, pero ubíquese en su trabajo, en un grupo ahí, usted rodeado de gente que no debería estar, en un momento de presión. ¿Qué has hecho, no? ¿Lo has negado o no? Pregúntese eso, nada más. Entonces, obviamente, la mayoría le hemos fallado al Señor. O sea, tendríamos que ser tener una idea muy desmedida de cada uno de nosotros, que digamos que nunca le hemos fallado al Señor, ¿no? Porque usted no necesita tener un letrero arriba que diga, yo niego a Jesús, yo niego a Jesús, yo niego a Jesús. Usted no necesita tener eso. Ni tampoco necesita que alguien te pregunte, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en Jesús? Usted no necesita que hagan eso para que usted lo niegue. Hay actitudes suyas, mías, hay cosas que hacemos que sin hablarlas ponen de manifiesto que le estamos negando, que estamos escupiendo su rostro, amén. Estamos pisoteando su sangre, amén. Entonces, no necesitamos llevar ningún letrero ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hizo Pedro? De que por lo general nosotros procuramos que nadie se entere, amén. Cuando nosotros negamos al Señor o le fallamos, tratamos de tapar las cositas y que nadie se entere. Pero nosotros vemos que este episodio de Pedro es relatado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios lo mencionan. Y ustedes saben que cuando algo sale en los 4 evangelios es porque es bien importante. Usted diría, pastor, pero siendo algo así, como poniendo a Pedro como mal, ¿por qué lo hablan? Porque la Biblia no es un libro para tapar errores ni fallas. La Biblia lo que tiene que publicar, si es algo que va a ser para beneficio nuestro, lo hace. La historia de Pedro es una historia que tiene mucha riqueza, lo que le pasó a él. Y yo espero que hoy la captemos para que nosotros salgamos de aquí y decir, wow, yo le he fallado al Señor, pero Pedro le falló. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y cuál fue la actitud de él? ¿Y qué pasó con él después? Entonces, hasta allá tenemos que llegar. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, la Biblia no esconde fracasos. David, obviamente, es el ejemplo más claro. Imagínense, David, con todo lo que hizo, cualquiera podría decir que eso no quede registrado en la Biblia para no dañarle la imagen a David.
No, ahí está escrito en la Biblia todo lo que él hizo. Amén. Entonces, viendo esos fracasos, ¿sabe por qué es bueno y por qué la Biblia los publica? Porque nosotros viendo los fracasos, las debilidades y la forma en que los siervos de Dios se han levantado, nosotros podemos identificarnos más con ellos. Porque sabemos que son personas comunes y corrientes, que han tenido fallas, que han caído, que se han levantado, que el Señor los ha levantado, amén. Porque de nada nos serviría si la Biblia solamente mencionara personajes perfectos. ¿Cómo podríamos identificarnos con ellos? No podríamos, ni siquiera podríamos sacar enseñanza de ellos. Pero la Biblia lo que dice es que en la multitud de estos consejeros, ahí está la sabiduría. Y entonces podemos identificarnos con ellos. Por eso el Señor también, la Biblia lo muestra como que Él lloró, como que Él tenía hambre, como que Él se cansó. Para que nosotros sepamos también que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre, ¿no? Todas esas cosas nos sirven. Amén, hermanos. Bien, entonces entrémonos un poquito más a lo que es la negación de Pedro. Entonces probablemente toda esa situación que pasó él nunca se le imaginó que iba a pasar, porque si hubiera sabido no lo hubiera hecho. Es más, no debería haberlo hecho como lo vamos a ver ahora, porque ya el Señor le ha dicho que era lo que él podía hacer y que no. Pero yo creo que la sana intención de Pedro fue tal vez llegar ahí, ser testigo del proceso que el Señor estaba viviendo, pero nada más, mirar, enterarse y tal vez después ir a contarle a los demás. Pero nunca se imaginó que se iba a meter en un tremendo problema como el que se metió. ¿Por qué? Por culpa de él mismo, ¿no? Entonces, se había metido en un problema tremendo porque leímos ahí que cuando él estaba en el patio, una de las criadas lo reconoció. Una de las criadas lo reconoció. Entonces, ellos eran figuras públicas. Jesús nunca se escondió de nadie, él se mostró a la gente. Por eso cuando vinieron a apresarlo, él dice, pero ¿por qué? Como diría uno parafraseando, ¿por qué hacen tanto escándalo si yo nunca me he escondido de nadie? O sea, siempre me he mostrado como soy. ¿Para qué andan diciendo que dónde está, que cuál es él? Todo el mundo sabe quién era él porque él se mostró públicamente, ¿no? Entonces, Pedro se dio cuenta muy tarde que queriendo calentarse ahí con el enemigo, lo que estaba era quemando al final, ¿no? Ya cuando se dio cuenta ya estaba metido con el soga al cuello, ¿no? Pero bueno, muchos critican a Pedro, como les digo yo a usted, pero quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros ante ese momento de presión, porque fue un momento de terror que él se vio acorralado, ¿no? Wow, me están acorralando, ¿qué hago? Optó por la más fácil. ¿Cuál es? Negar al Señor, ¿no? Y no lo negó, así decir, no, me están confundiendo, no. Dice un momento en la palabra que dice que llega a la tercera vez, dice que hasta comenzó a echar maldiciones y todo, y juramentos, ¿no? De que yo no lo conozco, porque la gente no le creía, ¿no? Pero bueno, ahí nos cambia un poquito la imagen del valiente, el arrojado Pedro, porque ya después negando al Señor, pero bueno, uno diría, ¿dónde quedó toda esa fidelidad que él había dicho, no? Y uno jamás se podría imaginar que él pudiera decir que no conocía al Señor. O sea, imaginen ustedes, si Pedro pasó junto al Señor los mejores 3 años de su vida, ¿no? ¿Cómo decir uno que no conoce al Señor? O sea, si el Señor estuvo en la casa de Pedro, o sea, no su suegra. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Lo rescató del mar de Galilea cuando él se estaba hundiendo, él fue y lo rescató. Fueron a pescar juntos. O sea, tantas cosas que compartieron, o sea, estuvo ahí en la transfiguración, tantas cosas. Entonces, ¿cómo decir que no conocía al Señor? Uno decía, no creo que vaya a decir que no, pero hay un momento de presión ahí. Recuerden, cuando uno está bajo presión, toma decisiones que no son las correctas. Entonces, el primer consejo ahí es, no tomemos decisiones bajo presión, ¿no? Si usted está bajo una presión muy grande, trate de no tomar decisiones, porque las decisiones que va a tomar más adelante se puede arrepentir. Yo creo que Pedro más adelante, cuando se dio cuenta de todo otra vez y reflexionó, hubiese preferido más bien haber muerto con el Señor. Pero bueno, ya a lo que hizo, acuérdate de lo que hemos compartido, aquello que fue ya es, ya lo que él hizo lo hizo, entonces tenía que seguir adelante. Pero bueno, nosotros yo creo que hubiéramos hecho, y yo creo que con menos presión hemos negado al Señor a veces. Amén. Por menos cosas lo hemos negado, ¿no? Entonces, no critiquemos a Pedro, recuerde, es mejor conocerlo, porque cuando uno lo conoce, uno sabe que él y nosotros no somos tan diferentes como a veces creemos. Qué bárbaro Pedro, qué torta se jaló, no crea que somos ni muy diferentes a él, ¿no? Entonces Pedro al final de todo esto, ¿sabe qué le sirvió? De saber que él no era tan fuerte como creía que era mucho más débil de lo que imaginaba, ¿no? Y tal vez se hizo realidad en él aquello que está escrito de que si tú crees que estás bien, cuídate de no caer, ¿ah? Entonces, no tenga una idea desmedida de usted. Si usted cree que está bien, cuídese de no caer. Pedro pensaba que está bien. ¿Y qué pasó con él? Cayó. Amén.
Entonces, eso le sirvió mucho a Pedro. Espero que cada uno de nosotros también, con la enseñanza que le pasó a él, también, obviamente, agarremos para nuestro saco. Pero analicemos sobre la caída de Pedro. La caída de Pedro no fue algo repentino, así que se dio por casualidad, ¿no? Es un proceso. La caída de Pedro es un proceso, como el pecado también es un proceso. Usted no cree que uno peca por accidente, ¿no? La gente que peca piensa, maquina, primero es tentado, seducido, medita, ejecuta, y cuando ya ejecuta el pecado, sale a luz, y la paga del pecado es la muerte y todo lo que sabemos del pecado. Pero eso no es por casualidad, usted no peca por casualidad, usted decide pecar, una decisión propia. Entonces, lo mismo le pasó a Pedro con la caída de él. No fue algo repentino, no fue algo casual, fue un proceso, y lo vamos a ver ahorita. Porque primero que todo analicemos dónde se dieron estos hechos. ¿Dónde se dieron los hechos? Dice que él estaba ¿dónde? En el patio del sumo sacerdote. Entonces, recuerde que cuando a Jesús lo iban a arrestar, Pedro sacó su espada y le bajó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Entonces uno diría, el lugar menos indicado para que Pedro se vaya a meter es ¿dónde? A la casa del sumo sacerdote, porque con ese pleito. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote que le bajaron la oreja? Balco. Ahora usted dirá, pastor, uy, no sé eso, me va a perder. No, información, ¿no? Es importante que uno la sepa. Balco. Entonces, Pedro estaba en el lugar equivocado. Y no le estoy haciendo barra a la vivienda, ¿no? ¿Sí saben por qué? Es un paréntesis ahí, porque dice que su dinero está en el lugar equivocado. Pedro estaba en el lugar equivocado. No debería estar ahí. No debería estar ahí. O sea, realmente, porque el Señor ya le había dicho a él, mira, donde yo voy a ir no me pueden seguir. Pero él hizo caso omiso de esa advertencia del Señor y lo siguió. Lo siguió. ¿Por qué? Porque esa era la forma de ser de él. Impulsivo, o sea, actuaba a veces sin pensar, ¿no? Entonces, se le abona obviamente a él esa intención de ir un poquito más allá de donde fueron los otros. Los otros sí salieron disparados, ¿no? Cuando estaban en Getsemaní se dispersaron y no volvimos a saber de ellos, pero él caminó un poquito la milla extra, digamos, y uno le abona eso, ¿no? De decir, fue un poquito más allá de los demás. Fue a darle seguimiento al Señor a ver qué veía, ¿no? Pero al final se halló estando en el lugar equivocado. O sea, le pasó lo que le pasó a Lot. Porque uno me preguntaría, ¿cómo un siervo de Dios como Lot, qué hacía un siervo de Dios como Lot en Sodoma? ¿Ustedes se han preguntado algunas veces eso? ¿O no? ¿Cómo llegó Lot a Sodoma? Poco a poco iba corriendo sus tiendas, y cuando menos pensó estaba en Sodoma, ¿no? Entonces también estaba en el lugar equivocado Lot. A veces nosotros nos vemos en lugares equivocados, ¿no? Rodeados de gente equivocada, ¿no? A veces, yo me acuerdo hace un tiempo que mataron a una gente ahí en Jacob o algo así, que tuvo un pleito con uno, no me acuerdo si eran piratas o lo que sea, pero los mataron. Y eran muchachos estudiados, muchachos que tenían un futuro por delante. Y uno decía, bueno, ¿qué hacían ellos ahí en ese ambiente, no? Estaban en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros sepamos dónde estamos, ¿no? Por eso el Señor le preguntaba, siempre repito esa pregunta, la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás, no? Pregúntese dónde está usted parado. ¿Está en el lugar correcto o estás en el lugar equivocado? Si estás en el lugar equivocado, ya estás en el primer paso que cumplió Pedro. ¿Para qué? Para negar al Señor, ¿no? Entonces, el primer paso para negar al Señor es estar donde no debemos estar, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ya el Señor le había dicho en Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir, más adelante me seguirás. Pero ¿sabe qué le dijo Pedro? Pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces, hizo caso omiso a la advertencia del Señor. Entonces, lo primero estaba en el lugar equivocado. Lo segundo para Pedro fue Marcos 14:27. Si quiere vamos a Marcos 14:27. Vaya un poquito más atrás a Marcos 14:27, pero leamos desde el 26. Dice que Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces, dice, cuando hubieran cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces Pedro tenía una excesiva confianza en sí mismo, ¿no?
Nosotros no debemos excedernos en la confianza hacia nosotros mismos. No tengamos, repito, no sea sabio en su propia opinión, ¿no? O sea, sea precavido. Por eso es que la Biblia muchas veces dice, velad siempre, estar atento, ¿no? No se descuide, no deis lugar al diablo, no abran puertas. O sea, no nos confiemos, ¿no? Porque el exceso de confianza, ¿qué pasa cuando uno se confía? ¿Qué pasa cuando uno se confía? Se descuida. Amén. Y si uno se descuida, es candidato a caer, ¿no? Entonces, no caigamos en exceso de confianza como cayó Pedro. Decía, no, Señor, yo no me voy a escandalizar. Si lo está diciendo el Señor, es porque así va a ser, ¿no? Entonces, oído atento a lo que el Señor dice. Y no creamos que nosotros podemos alterar o torcerle el brazo a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Otro que le pasó a Pedro, Marcos 14, 37. Busque ahí Marcos 14, 37, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué descuidó Pedro? Sus momentos de oración, ¿no? Uno no puede descuidar la oración. Amén, hermanos. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. En la medida en que usted hable con la persona en la cual usted tiene una relación, la relación está vigente. Amén. O dígame, si uno no deja de hablar con alguien y con el tiempo la relación se va desapareciendo solita. Amén. Se enfría. Entonces me dice, wow, como alguien que congregaba aquí me decía, pastor, pero el hecho de que yo ya no vaya a su iglesia no quiere decir que dejemos de ser amigos y todo. Digo, es que no se trata de eso, sino que si se pierde la relación, se pierde la comunión y se va perdiendo el distanciamiento. Eso es algo natural. Yo, por ejemplo, con la gente que yo estudié en la escuela, en el colegio, yo no volví a saber nada. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Con algunos sí. Entonces, no pierda su oración, su momento de oración. Esté en constante comunicación. ¿Con quién? Con Dios. ¿Para qué? Para que tu relación con Él se fortalezca. Porque recuerde que la única forma de resistir al diablo, ¿cuál es? Estar sometidos a Dios. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Entonces Él huirá, ¿no? Entonces por eso Él le decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es el principal obstáculo que tenemos nosotros para orar, ¿no? Nosotros mismos. Recuerda que cuando hablo de la carne me refiero a ¿qué? A nuestra naturaleza carnal, ¿no? A lo que tenemos de carnal en nuestra mente. Si nuestra mente se fuera espiritual 100%, nosotros no tendríamos problema y seríamos una persona de oración, de constante comunicación con Dios. Vamos a Marcos 14, ahí mismo 47. Dice, el 46 dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. ¿A quién? A Jesús. Y el 47 dice, pero uno de los que estaba allí, Pedro, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Qué le pasó a Pedro también? No entendió cuál era la naturaleza de la guerra en la que estamos nosotros. O sea, la guerra en la que nosotros estamos no es carnal. O sea, aquí no es de espadas ni nada de eso. O sea, eso estamos hablando de algo espiritual, ¿no? Entonces, las armas nuestras no son carnales, como dice la palabra, son espirituales. ¿Por qué? Porque la guerra es una guerra de la fe. Es una guerra de conceptos, es una guerra de principios. O sea, el bombardeo de información que usted recibe constantemente, ¿es para qué? Para moverte del lugar en el que tú estás, en tus creencias. Entonces, afiance sus principios, sus fundamentos, sus bases de lo que es la doctrina de Jesucristo y usted se va a mantener firme. Pero eso no es carnal, eso es espiritual, ¿no? Entonces, Pedro obviamente no entendió exactamente lo que estaba pasando ahí y llevado por su impulso natural, pues obviamente le bajó la oreja ahí al siervo del sacerdote, pero no entendió que realmente esto era algo espiritual, ¿no? Entonces, no perdamos el concepto de la guerra que estamos peleando, ¿no? Es una guerra espiritual y tenemos que pelearla en un terreno espiritual. ¿Dónde se lleva a cabo la guerra espiritual? En la mente. ¿Dónde se gana? En la mente. ¿Y dónde se pierde? En la mente. Entonces, aquí es donde tenemos que reforzar nuestras armas espirituales. ¿Cuál es el arma más importante que tenemos que reforzar aquí en la mente? La espada. Recuerde el uniforme del soldado, ¿no? La coraza, el escudo, todo eso, pero la espada del espíritu, que es la palabra, es la más importante, ¿no? Porque es la que sirve para atacar, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa le pasó a Pedro? No lo busque, si quiere, Juan 15:15 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice ahí la palabra que él lo seguía, ¿a quién?
de lejos, ¿no? Porque él seguía al Señor, si bien estaba más cerca que los demás discípulos, pero lo seguía de lejos, dice la palabra que él lo iba siguiendo de lejos. Entonces, si usted sigue al Señor de lejos, si usted se aparta, usted es candidato ¿a qué? A negarlo, usted es candidato a caer, porque dice el Señor que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, no se crea aquel cuento de que, pastor, es que estoy un poquito apartado, ¿no? O sea, si estás apartado, ¿no? En el momento en que tú te separas de Dios, te apartas de Él, tú eres candidato al fracaso. Y no solamente tú, cualquiera de los que estamos aquí, usted en el video. La vida del pecador es dura, dice la palabra. Y apartado de Él, nada podemos hacer. Eso es una realidad. Por eso es que la palabra es eficaz, porque funciona. Todo lo que está escrito ahí no está escrito porque no había nada que escribir. Está escrito porque es real. Amén. Entonces, no siga al Señor de lejos, sígalo de cerca. Disfrute, que se pueda decir de uno las experiencias que contamos ahora de Pedro. ¿Quién fue el que hizo esto? Pedro. ¿Quién fue el que hizo esto? Pedro. Entonces que se diga de uno también, que uno tiene una experiencia personal cercana con Cristo. Amén. ¿Te acuerdas lo que le contaba del concierto la vez pasada? Que ya ese ejemplo se vuelve aburridor, pero que es un ejemplo que me gusta mucho a mí. Que cuando usted va a un concierto, si uno compra la boleta más barata, uno le toca allá en el palomero, ¿no? ¿Te acuerdas? Y uno no ve nada, uno ve un puntito allá y dice, bueno, yo creo que ese es el cantante. Y uno lleva un binóculo y uno ve a la gente ahí de cerca dándole la mano al cantante y tomándose selfies. Y dice, ¡guau! Dichosos ellos. Dichosos no. Lo que pasa es que esa gente pagó un precio más alto. Entonces pague usted el precio también si quiere disfrutar de eso. ¿Quiere disfrutar de la cercanía del Señor como la disfrutó Pedro? Pague el precio. Amén. ¿Qué más le pasó a Pedro? Bueno, Marcos 14:54, leamos Marcos 14:54. Marcos 14:54 dice, y Pedro le siguió de lejos, como lo leíamos ahora, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, dice que, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Entonces, ¿qué más le pasó a Pedro? Estaba rodeado ¿de quién? De los enemigos del Señor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros rodeados de gente que no ama a Dios? ¿Qué hacemos? Ahora usted dirá, pastor, ¿habrá cristianos rodeados de gente que no aman a Dios? Como diría el hombre lobo, muchos. A veces uno se ve forzado a eso también. Y si nos vemos forzados por cuestiones de trabajo, porque, o sea, tampoco les voy a pedir yo que usted trabaje solo en empresas donde 100% sean cristianos y todo el día estén cantando alabanza, porque si no nos estaríamos todo el tiempo sin trabajar. ¿Cierto que sí? Porque estamos en un sistema, ¿qué? Anticristiano. Entonces tenemos que convivir con el mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, si es necesidad de convivir con gente que no ama a Dios, asegúrese de que usted está bien centradito, bien parado, que usted está edificado sobre la roca, para que cuando venga toda esa tempestad de cosas, no te muevan ni a la izquierda ni a la derecha. Amén. Entonces, el asunto con Pedro ahí fue que se vio presionado e inmediatamente negó al Señor, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces nos hemos visto en situaciones parecidas? Muchas veces yo creo, ¿no? Entonces, y el problema de Pedro es que le están diciendo ahí que se acercó y ni siquiera era que estaba rodeado de ellos, sino que estaba, ¿qué? Calentándose las manos con ellos, o sea, se sintió identificado con ellos, sintió el mismo frío de ellos y se camufló ahí. Entonces, si estamos rodeados de ellos, que por lo menos se note la diferencia de que tú eres una persona diferente, ¿eh? Porque cuántas veces a veces uno no llega, gente que uno sabe que no es cristiana y dice, llegó tal persona, hablemos de otra cosa, o ¿ya ha pasado? Siéntase orgulloso de que eso pase, ¿eh? Amén. Pero si usted llega ahí y todo el mundo sigue hablando las vulgaridades que hable y todo eso, preocúpese, porque usted está rodeado de enemigos, pero no solamente está rodeado de enemigos, sino que te estás identificando con ellos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, mire, todas esas cosas les pasó a Pedro. ¿Nos pueden pasar a nosotros? Claro que sí. ¿Nos han pasado? Claro que sí también. Entonces, y si no le ha pasado a usted y a mí todavía, pues cuidémonos de que no nos pase, porque somos candidatos ¿a qué? A negar al Señor si no estamos bien parados. Amén. Pero bueno, todo eso le pasó a Pedro. ¿Pero qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Bueno, con Pedro hubo un proceso ahí de arrepentimiento. Ya el Señor, Pedro entendió. El Señor le había dicho a Pedro que era lo que iba a pasar. El Señor le dijo, antes de que gallo cante, tú me vas a negar, que eso está ahí en la palabra que leímos. Y dice la palabra en Lucas 22:61, dice la palabra en Lucas 22:61, que también es el mismo relato, pero recuerde, si usted lee el mismo relato en los 4 evangelios, aunque el espíritu de la enseñanza es la misma, pues algunos evangelistas ponen unas palabras más, unas palabras menos, relatan algunas cosas que otros no, pero a la larga es lo mismo. Pero Lucas dice que entonces
vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Vuelto el Señor, cuando él lo negó, dice que el Señor lo miró y Pedro inmediatamente entendió todo, ¿no? Entonces, si usted lee eso en tercera persona, dice, ah, bueno, pero eso le pasó a Pedro, ¿no? Pero si usted lo hace personal y usted lo lee en primera persona, usted dice, wow, el Señor miró a Pedro, ¿no? Pero el Señor no miró a Pedro, ¿el Señor me miró a quién? El Señor me miró a mí. Las veces que lo hemos negado, ¿no? Entonces usted, si lo hace personal, usted va a sentir lo que sintió Pedro, a tener el mismo dolor que debe haber sentido Pedro. Yo me imagino, no sé, ahorita que lo estoy hablando, vuelvo y me lo imagino, la mirada del Señor sobre la mirada de Pedro, ¿eh? ¿Qué podría haber sentido Pedro? O sea, tremendo, ¿eh? Es lo mismo que deberíamos sentir nosotros cada vez que lo negamos. Lo que pasa es que no lo hemos tomado de esa manera, ¿no? De sentir su mirada, ¿no? Sobre la nuestra, ¿no? Pero bueno, eso hizo allí. Entonces, hagámoslo personal y podremos sentir realmente lo que Pedro sintió. Hay una ventaja con Pedro, de que el arrepentimiento de él fue muy rápido. O sea, él supo que había pecado, supo que había negado al Señor, supo que había caído, supo que había fallado, pero inmediatamente dice que él salió y lloró amargamente. O sea, que se arrepintió muy rápido. Hay gente que dura mucho tiempo en lograr ese arrepentimiento. O sea, y no deje que pase tanto tiempo, ¿ah? Porque el momento en que usted cae o se aparta del Señor, ya usted es una persona súper vulnerable. ¿Amén? ¿Para qué? Para caer en otras cosas peores de las que cayó. Y le pongo el ejemplo de David otra vez, que es un ejemplo que nos sirve mucho. David, obviamente, todo el pecado que él hizo no cayó así de momento ahí. Todo empezó primero por estar ¿dónde? Donde no debería estar. Porque él debería estar peleando la buena batalla allá con sus soldados, y dice que no, estaba en palacio ahí sin saber qué hacer y paseándose ahí hasta que se asomó por la ventana, miró a la mujer bañándose y tuvo un pensamiento, ¿no? Que uno diría, fue pecado, obviamente, porque tuvo un pensamiento impuro, y hay un mandamiento que dice que no tengamos pensamientos, pero tuvo ese pensamiento, ese pecado, y si él se hubiera apartado inmediatamente decir, wow, Señor, perdóname, y más bien no, se hubiera ahorrado todo lo demás que pasó, ¿no? Tuvo ese pensamiento, pero ya eso trascendió, mandó a traer a la mujer, se acostó con ella, un adulterio, algo más grave todavía. Después la mujer quedó embarazada y para achacarle el hijo al marido, quería que él se acostara con ella, no pudo. Entonces la cosa iba creciendo en gravedad, ¿no? Hasta el punto que terminó ¿en qué? En homicidio. Hizo matar al soldado y todo. Entonces, mire, ¿todo surgió de dónde? Un pensamiento, ¿ah? Entonces, cuando usted sepa que le ha fallado el Señor, que se ha apartado de él, vuelva a él lo más rápido posible. Arrepiéntase lo más rápido. No deje pasar tiempo, porque entre más tiempo pase, más vulnerables somos para otras cosas, ¿no? El enemigo no está ahí jugando, el enemigo está ahí merodeando, ¿no? Para ver a quién devora. Exacto, cuando usted tenga un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, nosotros debemos de tener la capacidad de ¿qué? De llevarlo cautivo ¿a dónde? A los pies de Cristo, amén. Pero eso solamente lo podemos hacer si estamos bien firmes, bien paraditos, si no, no podemos hacerlo. Entonces, bueno, dice que Pedro obviamente, sabiendo el dolor que sentía, porque buscó un lugar y lloró amargamente y sintió, ¿sabe qué sintió Pedro? Vergüenza. La vergüenza es el síntoma más efectivo de que hay un arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente de algo, usted siente vergüenza. Si usted no ha sentido vergüenza de las cosas que ha hecho, sin Dios obviamente, es muy probable que usted no se haya arrepentido todavía. La vergüenza está ligada al arrepentimiento, ¿no? Me avergüenzo, Señor, de lo que he hecho. O sea, ¿cómo pude hacer lo que hice? Las páginas más vergonzosas de nuestra vida, de seguro las escribimos ¿cuándo? Cuando estuvimos apartados de Dios. Amén. Entonces, Pedro obviamente buscó un lugar a oscuras donde llorar amargamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano peca ahí, se esconde. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió, ¿ah? Esconderse de Dios. Hoy en día, ¿qué hace la gente cuando peca? Se esconde. Y si los descubren, ¿qué hacen? Dedo acusador, ¿ah? Culpa de ella, ¿no? Como Adán. Culpa de esa mujer que me diste. Me hubieras dado otra, tal vez no hubiera pecado. Hoy en día sigue siendo exactamente igual, ¿no? ¿Perdón? Siempre hay un culpable, siempre hay un culpable. Y al final, es más, los niños nacen con eso, ¿no? ¿Quién rompió ese vaso? El perro.
Y como el perro no puede hablar, pues no puede defender. Entonces, pero los niños nacen ya con eso, porque nosotros venimos con eso ya implícito, ¿no? Entonces, desafortunadamente así es, cuando nosotros pecamos, pues nos embarga ese sentimiento de culpa y vergüenza que tenía Pedro, pero tendemos a escondernos, ¿no? Pero bueno, la recomendación siempre es, pidamos perdón lo antes posible. Entonces Pedro lo hizo, se arrepintió, sintió vergüenza, lloró amargamente, y eso el Señor obviamente lo ve, ¿no? El Señor lo ve. Por eso es que cuando a veces dice que Dios no oye al pecador, y dice, ay, entonces ¿qué esperanza tiene el pecador? Y dice, no, pues si alguno se arrepiente y se avergüenza y se aparta, el Señor a ese oye, si es temeroso de Dios. Entonces, después de que Pedro obviamente se arrepintió, lloró amargamente, sabía que había fallado, empezó en él un proceso de restauración, ¿no? ¿Recuerda lo que es la restauración? Volver las cosas ¿a qué? A su estado original. Entonces comenzó un proceso de restauración para él. ¿Y por qué digo un proceso? Porque el perdón es algo instantáneo, ¿no? Usted pide perdón e inmediatamente Dios lo perdona, amén. Pero la restauración no, la restauración es un proceso, ¿no? No es instantánea. Entonces empezó en él un proceso de restauración. ¿Y cómo empezó? Pues reconociendo obviamente que había fallado y entendiendo nosotros que Dios nos conoce más que a nadie, ¿no? O sea, no pretenda creer que Dios no te conoce. Hay gente que dice, es que Dios conoce mi corazón. Exacto, estás en lo cierto, pero por eso mismo deberías de preocuparte más, porque Dios nos conoce hasta lo más mínimo, ¿no? Entonces, el Señor conocía obviamente a Pedro, ya le había dicho que era, ¿no? Entonces, qué importante es que para ese proceso de restauración nosotros nos sintamos que Dios nos ha perdonado, porque es que hay gente que quiere entrar en un proceso de restauración, pero todavía no se sienten perdonados por Dios. Todavía arrastran ahí cosas que dicen, es que yo fui tan malo, yo no creo que Dios me haya perdonado. Entonces, no te has arrepentido genuinamente, porque si te arrepientes genuinamente, genuino es tu nuevo nacimiento. Dice que la sangre de Cristo es poderosa, ¿para qué? Para limpiarnos de todo. Y cuando dice todo, es todo. Entonces, ¿por qué si ya naciste de nuevo, supuestamente sigues con eso? Es que yo fui muy malo, es que yo no sé, yo fallé tantas veces, yo no creo que Dios me pueda usar, tantas cosas de esas, ¿no? Ahorita vamos a ver que Pedro pensó tal vez así, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, sintámonos perdonados realmente. Y mire que en la historia de Pedro hay algo bien interesante y bien curioso, ¿no? Pedro sabía que había fallado, ¿cierto que sí? Voy a invitarlos a que vayamos a Juan, vaya al libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 21, Juan 21. Juan capítulo 21. Y antes de leer Juan capítulo 21, téngalo ahí, Juan 21. Quería yo leerles lo que está en Lucas 22:31, anote la cita, Lucas 22:31. Porque el Señor sabía obviamente de antemano que Pedro iba a fallar, el Señor todo lo sabe, amén. Pero también sabía que Pedro se iba a restaurar, porque mira lo que dice Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces el Señor sabía que Pedro iba a fallar, pero le dice, pero tú una vez vuelto, o sea, cuando ya vuelvas de nuevo, confirma a tus hermanos. O sea, sabía que lo iba a seguir usando, el Señor sabía que iba a seguir usando a Pedro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo fue ese proceso con Pedro ahí en Juan 21:3. Aquí este pasaje que vamos a leer, ya el Señor había resucitado, y vamos a leer desde el 21:1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo a ellos, ¿a qué? Voy a pescar. Ahora, recuerde que cuando Pedro decidió seguir a Cristo, ¿qué fue lo que él dejó? La pesca, amén. Él dejó la pesca, él dejó de ser pescador. Entonces aquí lo que dice a ellos, ¿voy a ir a qué? A pescar. Entonces él había vuelto a lo que era, a lo que antes hacía. Pues él decía, bueno, yo ya le fallé al Señor, ya
ya no sirvo para lo que Él quería hacer conmigo, ya he caído, ¿no? Volvió a lo que antes hacía, ¿no? Entonces, dice ahí, 21:3, bueno, cuando ya, a ver, ¿dónde quedé? Sí, voy a ir a pescar. Y ellos le dijeron, vamos con nosotros contigo también. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada, ¿no? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo en quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban en tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Mire, el Señor estaba esperándolos, ¿en qué? En una hoguera, en un fuego, amén. ¿Dónde cayó Pedro? En una fogata, ¿no? Entonces, ahí mismo donde él cayó, ahí lo iba a levantar, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Mire que, por ejemplo, en la historia de Jacob, ¿ustedes saben cómo cayó Jacob? ¿Ustedes saben qué quería decir el nombre de Jacob? El engañador, ¿cierto? ¿Sí? ¿Él cómo cayó? ¿O en qué falló? Que engañó a su hermano, le robó la bendición y todo eso. Ahora, ¿qué le tocó atravesar a Jacob también? Lo engañaron también, ¿no? Entonces, a veces el proceso de restauración de uno te puede empezar también donde uno ha fallado y ahí arrancar, ¿no? Puede ser también. Entonces, a veces el Señor usa esas herramientas. Entonces, Jacob engañó, entonces él también fue engañado. Pedro, ¿dónde cayó? En una hoguera, en un fuego ahí. Y entonces ese es el ambiente que el Señor había preparado, ¿para qué? Para volverlo a enganchar otra vez en el ministerio, ¿no? Entonces, los esperó ahí en el fuego, y mire lo que dice el 21:15, más adelantito. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, mire, ahí está el nombre, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Mire que ya la actitud de Pedro había cambiado, ¿no? ¿Recuerda cuando lo que él contestaba al principio? Señor, ¿contigo a dónde? Hasta la muerte. Aquí estos se van a escandalizar, pero yo no. O sea, era una prepotencia que él tenía, ¿no? Pero ya aquí había aprendido la lección. Dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo y sabes que te amo de una manera más humilde, ¿eh? Ya había aprendido la lección, ¿no? Entonces le respondió el Señor, sí sabes que te amo. Entonces le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos, ¿no? Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas, ¿no? Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez. ¿Sabe por qué se entristeció? Porque ¿de qué se acordaría? De las 3 veces, ¿no? Se entristeció que le dijera por tercera vez, dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, en ese momento, el Señor lo estaba poniendo otra vez en su ministerio, amén. Tú me amas, bueno, para que tú entiendas realmente que yo te he perdonado, ¿no? Las 3 veces que me negaste, las 3 veces tú me amas, la pregunta, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis corderos, o sea, ponte a la cabeza de mis ovejas, ¿no? Entonces, en ese momento, Pedro otra vez lo engancharon, volvía a ser el apóstol, volvía a ser el siervo del Señor. Entonces el Señor lo restauró desde ese momento, ¿no? Entonces, de ahí en adelante nadie podía recriminarle nada a Pedro, porque él en su momento se le dijo, ¿no? A veces se le trataba como de insinuar o sacarle en cara eso, pero él decía, sí, yo sé, pero el Señor me ha perdonado, ¿no? Yo siento en mi corazón que el Señor me ha perdonado. Entonces, si usted no siente en su corazón que el Señor lo ha perdonado, va a ser muy difícil que usted pueda ser restaurado. Entonces, sienta en su corazón que Dios lo ha perdonado, ¿no? Y que realmente eres una persona que vuelve a ser útil para su redil, para su rebaño, para su obra. Entonces, no se descalifique, porque recuerde que ¿quiénes somos los que nos descalificamos? Nosotros mismos somos los que nos descalificamos, amén. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿A quiénes agarró el Señor para hacer su obra? A lo más vil y lo más
miserable. Entonces no se menosprecie usted mismo, ¿no? Entonces Pedro fue restaurado desde ese momento, aunque él ya había vuelto a lo que hacía antes, pero el Señor fue a su encuentro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y todo ese asunto ahí en medio de una fogata, y en ese momento le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces volví a ponerlo sobre el ministerio. Y de ahí en adelante, los invito a que exploren y lean el libro de Hechos para que ustedes vean todo lo que pasó en el ministerio de Pedro, ¿eh? De ahí en adelante fue una carrera ascendente, fue artífice de lo que era el surgimiento de la iglesia primitiva. Recuerden del discurso que les decía ahorita, un discurso tremendo que está ahí en la palabra también. El Señor fortaleció su ministerio. El libro de Hechos obviamente relata la importancia de Pedro. Y Pedro obviamente describe su experiencia que tuvo en base en esto. ¿Ustedes han oído aquello de que dice que si usted tiene fe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fe? Si uno dice que si yo digo tengo fe, ¿qué pasa con mi fe? Va a ser probada. Entonces, vayamos a Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Porque mira, hasta 2 cartas escribió Pedro. Primera de Pedro 1:7. ¿Estamos, hermanos? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿ah? ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Entonces, así también se prueba la fe, amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifiesta Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces Pedro, como parte de su experiencia, dice, wow, la fe mía fue probada, ¿eh? Se le probó. Ahora usted diga, pastor, pero no es que cuando uno le prueban la fe uno no cae, ¿no? Lo que se probó en Pedro, ¿qué fue? Recuerde que en Dios a veces no es tan... Sí es importante que uno no caiga, pues está bien, pero cuando alguien cae, ¿qué es lo más importante para Dios? No cómo cayó, sino cuál es la actitud de la persona después de qué, de que cae. Amén. Esa fue la gran diferencia de David con Saúl. Los dos cayeron, pero Saúl nunca se arrepintió. David siempre se arrepintió y decía, hasta exclamaba y decía, Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces, esa es la actitud que Dios valora. Amén. Entonces, la fe nuestra va a ser probada. Usted dice que cree en Dios, su fe va a ser probada. Usted dice que con Dios hasta donde sea, tu fe va a ser probada. Usted dice que da todo por sus hermanos, eso que tú hablas va a ser probado. Amén. Vamos, hermanos, a Lucas 9:5-7, ya para ir cerrando. Lucas 9:5-7. Lucas 9:5-7, para que nosotros tengamos claros, porque seguro que yo les hago la pregunta a ustedes, ¿quiénes de aquí quieren seguir al Señor? Todos van a levantar la mano, amén. Pero mejor no lo voy a hacer por si alguien no la levanta. Pero yo creo que el anhelo nuestro es seguir a nuestro Señor, amén. Porque como siervos de Él, esa es la meta, la que tenía Pablo. Seguir al supremo llamamiento de algún día podernos estar con Él cara a cara. Entonces dice la palabra en Lucas 9:5-7, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde vayas. Wow, te seguiré a donde vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le habrá dicho eso? Porque mucha gente a veces pensaba que wow, qué caché, seguir al Señor, ¿eh? La fama, los milagros y todo esto aquí, que todo el mundo lo tiene en una alta estima y lo siguen, tiene seguidores y todo eso, pero los cuadró diciendo, mira, ¿no crees que la cosa es color de rosa? El Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Así, hermanos, que si la decisión nuestra es seguir al Señor, vayámonos olvidando de muchas cosas, ¿ah? Ahora, no quiere decir que usted se deje todo y que abandone absolutamente todo, o como hay gente que cree que cuando el Señor decía, el que no desprecia a padre y madre para ir en pos de mí, no es digno de mí, entonces decía, pero yo cómo voy a despreciar a mi mamá y a mi papá, porque la gente no tiene un concepto de desprecio. ¿Qué es lo que la gente cree que es desprecio? Como, no sé, como tener a alguien así como alguien desagradable o algo así, ¿no? Pero ¿qué es desprecio? Desprecio es quitar valor. Cuando le dicen, el que no desprecia a padre y madre, o sea, el que no le quita valor a padre y madre por ir en pos de mí, no es digno de mí. Pero no te está diciendo que le tengas odio ni nada, ni ese desprecio que la gente cree, ¿no? La palabra desprecio, ¿qué quiere decir? Quitar precio, quitar valor. Entonces, no atesores cosas que realmente después no te van a servir. Obviamente no es que el amor hacia los padres no sirva, sino que mucho más importante que eso es el amor a Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces, mire el compromiso que estamos adquiriendo si decidimos darle un sí a Dios. Amén. Entonces, consejos nada más para cerrar. No esté en el lugar equivocado. No se aparte del Señor, no lo siga de lejos. No descuide la oración. No se rodee de gente que no ame a Dios. Si usted quiere estar seguro, rodéese de gente que tenga sus mismos sueños, sus mismos objetivos. Rodéese de gente que ama a Dios. Y si usted piensa iniciar una relación, mejor aún todavía, asegúrese de que esa persona ama a Dios, porque si esa persona no ama a Dios, no sueñes que te va a amar a ti. Amén. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Consejos prácticos de la palabra, ¿no? ¿A quién le pasó? A una persona con debilidades, con fortalezas, con sueños, con anhelos, como los tenemos nosotros también. Amén. Cayó Pedro, nosotros también somos candidatos a caer si nos descuidamos. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en este lugar y a través de esta grabación compartir este mensaje, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, esperando, Señor, que cada uno haya prestado oído atento a esta palabra, Señor, y que apoyados en un testimonio, en una experiencia muy, muy bonita, muy interesante de Pedro, nosotros también podamos hacer la nuestra, Señor, y evitemos lo que Él en su momento no evitó, y hagamos lo que Él en su momento hizo para buscar reconciliarse contigo, Señor. Te damos gracias por todos esos siervos tuyos, Señor, que nos has dejado ahí como ejemplo, Señor, para que por medio de ellos podamos fortalecernos, prepararnos, capacitarnos para toda buena obra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y si hubiera alguna persona ahí en el video o aquí en la iglesia que hoy ha entendido que no, ni siquiera es candidato a negar al Señor porque ni siquiera tiene una relación con Él. O sea, tú no puedes negar a alguien que ni siquiera conoces. ¿Cómo vas a negar a alguien que no conoces, ni siquiera has caminado con Él, ni siquiera nada? Entonces, si ese es el caso tuyo y hoy has entendido que realmente tú lo que necesitas es arrancar una relación con Él, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, que a partir de hoy se cuente un antes y un después en tu relación con Cristo Jesús, te recomiendo que le entregues tu vida a Él, permitas que la sangre de Él te limpie y comiences a ordenar tu vida, ¿no? Yo no te voy a garantizar de que a partir de hoy tus problemas se van a solucionar, porque eso es una falacia, una fantasía. Le dice, venga Cristo y solucione todos sus problemas. Lo vas a hacer, pero si entras en un proceso de restauración, ¿no? Pero ese proceso de restauración solamente puede empezar si tú te arrepientes de tus pecados y si tú le entregas tu vida a Él, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí en el video o aquí en la iglesia, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado la historia de Pedro, Señor, y qué tanto me falta, Señor, para aspirar por lo menos a hacer una mínima parte de lo que Él era, Señor. Ahorita donde estoy no lo puedo hacer porque estoy viviendo no solamente una vida apartada de ti, sino que estoy caminando en contra tuya, Señor. Y por eso estoy viviendo la vida que estoy viviendo, Señor. Por eso estoy sufriendo y haciendo sufrir, Señor. Por eso estoy engañando y me están engañando a mí, Señor. Pero no más, Señor. Hoy he entendido que no es justo ni para ti, ni para mí, ni para la gente que me ama, Señor, de que yo viva la vida que estoy viviendo, Señor.
Por eso hoy me indigno, Señor, y clamo arrepentido, arrepentida como nunca antes a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Espíritu pueda venir a mí y hacerme una nueva criatura, Señor. Y que yo a partir de hoy, capacitado por tu Santo Espíritu, yo pueda recibir la revelación que hay a través de tu palabra, Señor. Por medio de esa revelación yo pueda conocerte a ti, Señor. Y por medio de ese conocimiento yo sé que te voy a amar, Señor, y amándote te voy a servir, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque pues empecé a verlo, a escucharlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor. Me comprometo, Señor, públicamente ante ti, primeramente a partir de hoy iniciar ese proceso de restauración, Señor. A ser paciente, Señor. A darte la oportunidad a ti de que trabajes en mi vida, Señor. Te doy gracias por perdonarme aunque yo no lo merezca, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si usted ha hecho esta oración, pues felicitarle nada más, pero ese es el principio, nada más, o sea, no se quede ahí, no crea, no haga como muchas personas que le entregan su vida a Cristo y se sientan en una silla a esperar que todo caiga del cielo, ¿no? Las bendiciones de Dios, si bien son para sus hijos, pero las bendiciones de Dios hay que pelearlas, amén. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, así es que a partir de hoy, si le has entregado genuinamente tu vida a Cristo, porque si lo has hecho genuinamente, porque mucha gente le entrega por rito su vida al Señor y ya mañana o más tarde están en las mismas de antes, de siempre, ¿no? Entonces, si efectivamente realmente has considerado hacer un cambio de vida, no solucionar problemas, sino cambiar de vida, te recomiendo que busques al Señor por medio de su palabra, entra en ese proceso, renueva, mira, Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, cambia la manera de pensar, ¿no? Porque en la medida en que tú pienses igual que antes, va a ser cuestión de tiempo para que vuelvas otra vez, poquito a poco, hasta que cuando te des cuenta ya estás donde estabas antes, ¿no? Y eso no es realmente lo que el Señor anhela para tu vida, ¿no? Busca al Señor, si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Estamos aquí todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Y a través de este canal de YouTube también usted puede buscar nuestras enseñanzas ahí. ¿Cuántos videos tenemos, Sergio? Casi un poquito menos de 100 prédicas ahí, de aquí de Cartago nada más, pero ahí en el canal de YouTube nuestro hay no solamente las prédicas de Cartago, sino todas las de Pava, o sea, hay mucho material. Entonces uno no puede decir que no tiene de dónde agarrar algo de conocimiento, pero bueno, aquí está la palabra que es lo más importante, escudriñela, léala, analícela, medítela, entiéndala, y una vez que usted la entienda, vívala. Amén. 8772-5957 es mi número, el pastor Eber Molina, si en algo también te puedo ayudar. Que el Señor te bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.